Hola, buenos días. Primero que nada, saludar al ingeniero encargado de este curso, que es calidad en la construcción. Pero vamos a tocar lo que viene a ser el control de calidades de cimentación y estudio de normas de diseño de cimentación. Este tema es muy importante tocar en este ámbito de la ingeniería civil. Para ello, vamos a pasar a la introducción. Es muy importante introducirse sobre este tema que dice, en este trabajo presentamos las panoramas de las estructuras que se apoyan en el terreno, por lo que éste pasa a conformar una parte de la misma, debido a que el terreno por sus condiciones naturales presenta menos resistencia y mayor deformabilidad que los demás componentes que conforman la estructura. La edificación, por lo que no puede resistir cargas al igual que la estructura. Debido a ello, se busca implementar cierto artificio a la estructura que permita transmitir y repartir las cargas al terreno de una manera adecuada para que éste mismo no falle o se deforme al exceder su resistencia puntual. Este artificio son las cimentaciones o apoyos de estructura. En la introducción también nos basamos, dice que en las cimentaciones o apoyos deben ser dimensionados en base a las características del terreno y de las cargas de la estructura, por lo cuales son de distinto tipo de acuerdo a la utilidad que se busca y al comportamiento natural del terreno. Es muy importante hablar sobre este tema, ya que nos permite basarnos mucho en esta construcción, en edificaciones, en cualquier tipo de proyectos. Pasamos a los objetivos que tenemos, los generales y los específicos. En los generales debemos conocer la cual importancia de una cimentación en la edificación, la base por el cual se inicia una construcción de una edificación. En los específicos, también conocer los diferentes tipos de suelo, como también las características de los materiales que se va a utilizar. Conocer el proceso constructivo de la cimentación para iniciar la obra de la ingeniería. Establecer un control de calidad significa ofrecer y satisfacer a los clientes al máximo y conseguir los objetivos de las empresas. A esto nos queríamos basar un control de calidad. Ya, venimos con el control de proyecto. ¿Qué viene a ser un control de proyecto? Dice, la calidad del proyecto en grado exponencial, la calidad de obra ejecutada. Y los cimientos, previamente al proyecto, los estudios geotécnicos nos permiten conocer el terreno para diseñar y dimensionar el cimiento. De esta manera, el técnico sabe qué datos necesita para poder proyectar con fiabilidad el cimiento. Este control del proyecto también determinamos la calidad, los factores de la calidad del proyecto. Dice, uno de los factores es que sean completos. 2. Que describa el edificio que se va a construir y sea entendible por personas distintas a las que han realizado y lo vayan a construir. 3.
que las soluciones constructivas empleadas sean las idóneas, que no existan errores y contradicciones entre los distintos documentos. Otro, que se cumpla la norma obligatoria. Eso es muy importante. Especialmente en el caso de los cimientos, que existe un conocimiento profundo del terreno a través de los estudios geotécnicos. Eso son muy importantes saber los factores que se determinan en una calidad del proyecto, de la ejecución. Dice, tiene como finalidad conseguir que la obra ejecutada tenga la calidad prevista en el proyecto. El control de la ejecución está basado fundamentalmente en el control de calidad. Sin embargo, en la fase de ejecución no hay que olvidar otros aspectos y que también influye en la calidad de obra ejecutada, como son control de plazos, control económico y control de seguridad, que a continuación vamos a ver a cada uno de estos controles. Pero en la control de la ejecución también tenemos que verificar que la obra se ha construido de acuerdo a lo previsto en el proyecto, tanto con las calidades requeridas como las especificaciones funcionales de las instalaciones. Control de calidad. Existen algunas normativas que se fijan el control de calidad que se debe llevar a cabo en determinadas unidades de obra durante la ejecución. El cimiento, para la cual la introducción del hormigón estructural establece las condiciones del control, especialmente para los materiales constituyentes. El hormigón es muy importante para poder hacer un cimiento, el acero. Ya, ¿en qué obras aplicamos los siguientes aspectos? Uno de ellos es una recepción de materiales que lo va a llevar a la obra. Otro es que las condiciones de aceptación o rechazo de cada unidad de obra, esas condiciones también de control recogen el plan de calidad de la obra, que se confeccionan tomando como base la calidad definida en los documentos del proyecto. Que se someten al control de calidad: urbanización exterior, movimientos de tierras rellenos, firme y pavimentos. Otros, las cimentaciones, lo que estábamos hablando. Pero más adelante vamos a poder explicar cada detalle de los tipos de cimentación, elementos de hormigón y armaduras de acero, estructuras metálicas, estructuras de madera, ladrillos, bloques de hormigón y otros elementos para fabricar cerramientos y elementos de partición. Tenemos muchos más elementos, pero los cuales hemos considerado unos 6 elementos. Control económico. El control económico es evitar la existencia de desviaciones en la ejecución de la obra con respecto al presupuesto, y si las hay, comprobar que éstas justificadas y aprobadas por la dirección facultativa y la propiedad. Aunque el cimiento sea una de las primeras, es necesario controlar las mediciones y las desviaciones con suficiente antelación.
En el control económico se debe considerar lo siguiente: cantidades correspondientes a unidades de obra previstas y con precios unitarios en el presupuesto. Es muy importante también las revisiones de precios por variación de los precios de la mano de obra y los materiales. Penalización por incumplimiento de plazo. Y otra es muy importante también la reparación de defectos constructivos detectados en el plazo de garantía. En este control económico se cuenta en todo momento con un presupuesto actualizado de la obra, eso es importantísimo, y con capacidad de informar a la propiedad que ésta puede tomar decisiones. Control de la seguridad. Es uno de los controles también que debemos tomar en cuenta muchísimo. Dice, es controlar los riesgos potenciales de accidentes y enfermedades profesionales en lugares de trabajo, realizar junto a organismos de emergencia ejercicios de simulacro de emergencia para coordinar las actividades a realizar y con una manera de mantener un mejoramiento continuo de trabajo con sus sustancias peligrosas. Esto más que nada se basa es controlar los riesgos potenciales de accidentes y enfermedades, ¿no?, en lugares del trabajo que se va a realizar. Otro es realizar junto a un organismo, como acabamos de decirlo, ¿no? Control de calidad según la instrucción EHE, instrucción de hormigón estructural. Control de recepción de hormigón. El hormigón emplea en los cimientos es hormigón preparado en central, que es lo más habitual a las obras actuales. En primer lugar, es necesario comprobar al llegar a obra que cada amasado de hormigón esté acompañado por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con la siguiente. Norma de la central de fabricación de hormigón. Número de serie de la hoja de suministro. Fecha de entrega. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. Especificación del hormigón. Designación específica del lugar de suministro. Nombre y lugar. Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. Identificación de camión hormiguero o equipo de transporte y de la persona que proceda a la descarga. Hora límite para el uso del hormigón. El control de consistencia del hormigón. La consistencia será la especificada en el pliego de percepciones técnicas particulares o la indicada en su momento por la dirección de obra, de acuerdo con el artículo 36, tanto para los hormigones en la que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento del cono de Abrams. El cono de Abrams, yo creo que muchos lo conocemos, es para poder obtener la consistencia, la resistencia del concreto. Para el control de la resistencia del hormigón. Aunque la norma establece que puede ser necesario realizar ensayos previos
o ensayos característicos antes del comienzo del hormigonado. Lo habitual en el caso de los cimientos es que se hagan solo ensayos de control de acuerdo con los datos. ¿Cuáles son? Tipo de ensayo y medidas de control. Ejecución de obras, que acabamos de hablar en O. Conservación de probetas. Probetas debe estar en agua o cámara húmeda. Tipo de probeta. Cilíndrica de 30 por 15 centímetros. Edad de probetas que debería estar 28 días. Tipos de cimientos. Esto es muy importante. ¿Qué tipos de cimientos tenemos? Conocer las importancias. Uno de los cuales son cimientos superficiales, cimiento ciclópeo, cimientos de concreto armado, cimentaciones corridas, cimentación por zapatas, cimentación flotante, cimentación profunda y por último, cimentación por pilotes. Vamos a explicar cada uno de estos cimientos, los cuales damos a conocer qué vienen a ser los cimientos superficiales. Dice, son aquellos que descansan en las capas superficiales del suelo y que son capaces de soportar la carga que recibe de la construcción por medio de la ampliación de base. El material más empleado en la construcción de cimentación superficial, siempre y cuando sea resistente, maciza y sin poros. Cimiento ciclópeo. Esto más que nada se hace en terrenos cohesivos, donde la zanja dice que puede hacerse con parámetros verticales y sin desprendimientos de tierra. El cimiento de concreto ciclópido, que piensa el hormigón, el procedimiento para su construcción consiste en ir vaciando dentro de la zanja piedras de diferentes tamaños al tiempo que se vierte la mezcla de concreto en proporción de 1, 3 y 5. Procurando mezclar perfectamente el concreto de las piedras de tal forma que evita la continuidad en sus juntas. Cimientos de concreto armado. Esto se utiliza en todos los terrenos, hay que tener en cuenta. Pese a que todo el concreto es un material pesado, presenta la ventaja de que en su cálculo se obtienen proporcionalmente secciones relativamente pequeñas si las compara con las obtenidas en los cimientos de piedra. Cimientos corridos. Es un tipo de cimiento del hormigón o de hormigón armado que se desarrolla linealmente a una profundidad y con una anchura que depende del tipo de suelo. Se utiliza para transmitir adecuadamente cargas proporcionadas por estructuras de muros portantes. También se usa para cimentar muros de cerca, muros de contención por gravedad, para cerramientos de elevado peso. Las cimentaciones corridas no son recomendables cuando el suelo es muy blando. Hay que tener en cuenta eso. Cimentaciones por zapatas. Las zapatas aisladas para la cimentación serán de hormigón armado para firmes superficiales o en masa para firmes algo más profundos. La profundidad del plano del apoyo o elección del firme se fijará en función de las determinaciones del informe geotécnico. Para saber qué tipo de cimentación vamos a utilizar, tenemos que conocer el tipo de terreno según el informe geotécnico, para lo cual vamos a pasar a dar a conocer qué tipos de zapatas tenemos en esta cimentación por zapatas. Tenemos las zapatas aisladas cuadrada, zapata aislada rectangular, zapata aislada descentradas y por último zapatas corridas.
cada uno de estos tipos de zapatas vamos a dar a conocer un pequeño detalle. Zapatas aisladas. Dice, son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales como son los pilares. De modo que esta zapata amplia la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problema la carga que le transmite. Normalmente soporta un único pilar. Para construir una zapata aislada deben independizarse los cimientos y las estructuras de los edificios ubicados en los terrenos de naturaleza. Zapatas aisladas cuadradas. Se utiliza para transportar la carga concentrada de una columna, cuya función principal consiste en aumentar el área del apoyo en ambas direcciones. El cálculo de esta zapata se basa en los esfuerzos críticos que se encuentran sometida por su diseño. En las zapatas cuadradas también conocemos el esfuerzo cortante de penetración, la comprensión de la columna sobre la zapata, los esfuerzos de concreto en el interior de la zapata, el esfuerzo de flexión producido por la presión ascendida del suelo contra la propia zapata. Zapatas aisladas rectangular. Es un tipo de cimentación aislada que se utiliza cuando el terreno es firme y competente y se esperan asientos moderados debido a la presión media que se pueda generar en él. Estos son prácticamente iguales a las cuadradas. Ambas trabajan y se calculan en forma similar y se recomiendan en aquellos casos donde los ejes entre columnas se encuentran limitados o demasiado juntos. Por su forma rectangular, presenta dos secciones críticas distintas para calcular por flexión. Cimentación flotante. Cuando la capacidad portante del suelo es muy pequeña y el paso del edificio importante, puede suceder que el solar de que disponemos no tenga superficie como para albergar una losa para distribuir la carga. En tal caso es posible construir un cimiento que flote sobre el suelo. Cimentaciones profundas. Estas cimentaciones profundas se encarga de transmitir las cargas que reciba de una construcción a mantos resistentes más profundos. Son profundos aquellos que transmiten la carga al suelo por presión bajo su base, pero puede contar además con razonamiento en el fuste. Las clasificaciones estos se clasifican en algunos métodos también de cimentaciones profundas, en los cuales podemos ver las pilas y cilindros, cuales de sus usos. La pila es un miembro estructural subterráneo que tiene la función que cumpla una zapata, es decir, transmitir las cargas que soportan al suelo. Y otro de los métodos es los pilotes. Los pilotes son miembros estructurales con una área de sección transversal pequeña en comparación con su longitud. Y por último, vamos a hablar cimentación por pilotes.
Son columnas esbeltas con capacidad para soportar y transmitir cargas a estratos más resistentes o de roca o por razonamiento en el fuste. Forma un sistema constructivo de cimentación profunda al que denominaremos cimentación por pilotaje. Estos pilotajes son necesarios cuando la capa superficial o suelo portante no es capaz de resistir el peso del edificio, o bien cuando éste se encuentra a gran profundidad. También cuando el terreno está lleno de agua y ello dificulta los trabajos de excavación. La construcción de pilotes se evitan en edificaciones costosas y volúmenes grandes de cimentación. Es muy importante que la cimentación de un edificio debe cumplir con transmitir el terreno las cargas estáticas, transmitir las cargas dinámicas, dimensionar ajustados a la capacidad de resistencia del suelo en el tiempo, prevenir los asentamientos no por sobreconsolidación, prevenir la licuación del suelo en el caso de sismos. Esto es lo que los asentamientos no superen los límites admisibles. Y como conclusión, decimos que este tema podemos decir que la cimentación es la parte estructural que tiene por función transmitir las cargas dinámicas y estáticas al terreno portante. Las cimentaciones son elementos de estructuras que pasa a conformar una parte esencial de la misma, debido a que ellas va a permitir la comunicación de las cargas de estructuras. La cimentación es la parte más importante de la edificación, ya que es la que soporta la estructura en el ámbito de la ingeniería civil. También conocemos un pequeño detalle que es el control de calidad. Son los procesos dentro de una empresa para mejorar la calidad de producto o servicios. El control de calidad consiste en la implantación de programas, mecanismos, herramientas o técnicas en una empresa para la mejora de calidad de sus productos, servicios y productividad. El control de calidad es una estrategia también para asegurar el cuidado y mejora continua en la calidad ofrecida. Con este tema concluimos